La fe nos fortalece. Sin duda, esta magnífica cualidad que también forma parte del fruto del Espíritu Santo constituye una cualidad indispensable para ser un cristiano teócrata verdadero. La Biblia declara, por ejemplo, que la fe no es posesión de todos. Es decir, no todo el mundo al final puede manifestar esta cualidad. De hecho, Jesús en una ocasión declaró ante sus apóstoles: cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿hallará la fe sobre la tierra? Cristo sabía que durante su presencia, su parucía, en esta época de la historia en la cual ahora estamos viviendo por el cumplimiento de las señales proféticas de Mateo capítulo 24, Cristo sabía que en esta época muchas personas no podrían llegar a tener fe. No porque no hubieran tenido la oportunidad, sino porque su corazón se obstina de tal manera, se pone con una actitud tan terca que se niega a tener fe, a pesar de las pruebas tan evidentes. Pero los cristianos teócratas, gracias al Espíritu Santo, podemos tener fe. Y es gracias al Espíritu Santo porque la fe es una cualidad del fruto del Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Por lo tanto, gracias a la ayuda de Dios es que podemos ser personas de fe. Y cuando usted es una persona que tiene fe en Dios, usted debe tener la plena seguridad de que Dios se complace en usted, que Dios a usted la bendice y que Dios la tiene en su mira, aunque quizás usted no forme parte de su pueblo organizado, ¿no? De su familia espiritual organizada, como quizás formando parte de una congregación establecida, pero aún así Dios la considera un siervo suyo, un amigo suyo, y por lo tanto eh, debemos de valorar ese privilegio, ¿no? De que Dios esté con nosotros por ser personas de fe. Sin duda, el poder de la fe es enorme. Jesucristo así lo dejó claro en Mateo capítulo 17, versículo 20, cuando él dijo que si teníamos fe del tamaño de un grano de mostaza, es decir, algo muy diminuto, con que fuera una fe pequeñita, seríamos capaces de ordenar a una montaña de trasladarse y esto se haría realidad. Y las palabras de Jesús no son una simple hipérbole o una simple exageración. Se han cumplido con absoluta realidad en esta época de la parucía. En ninguna otra época de la historia humana el ser humano ha sido capaz literalmente de mover montañas como en esta época de la historia sí sucede. Hoy, gracias a la ciencia, gracias a la ingeniería y gracias a la colaboración y el trabajo en equipo de miles de personas profesionales, son capaces literalmente de mover una montaña de un sitio a otro. Una proeza, una hazaña del ingenio humano que en épocas antiguas era básicamente o muy difícil de llevar a cabo o impensable. Y sin duda quienes llegan a ser capaces de trasladar una montaña de un sitio a otro, por ejemplo, porque hay que aplanar un terreno o básicamente quitar una montaña para que pueda pasar una carretera o una vía férrea, etcétera, quizás no removiendo necesariamente la montaña, pero sí haciendo un túnel o en algunas ocasiones incluso literalmente removiéndola. Ha habido muchos casos al respecto. Sin duda, quienes han estado detrás de tremenda hazaña son personas de fe, porque han tenido confianza absoluta en que siguiendo la dirección adecuada pueden lograr materializar esa gran labor. Entonces, la propia escritura, hace ya 2000 años atrás, declaró que la fe es una cualidad muy poderosa en el ser humano. Entonces los cristianos teócratas hacemos bien en preguntarnos, ¿qué es la fe y qué actitud en nuestro corazón debemos de tener para poder demostrarla? Bueno, podríamos adelantar ya que una cualidad necesaria para tener fe es ser personas humildes, porque los orgullosos suelen ser escépticos, suelen ser incrédulos, ¿no? Pero el que tiene fe no es alguien que necesariamente sea credulón o que se lo crea todo, sino que es alguien que en base a las pruebas o en base a indicios
que quizás no son demasiado sólidos, pero son indicios que te pueden llevar a una conclusión segura, muestra fe. Entonces, ese tipo de conducta es la que Dios quiere, porque imagínese si Dios no hubiera tenido fe en sí mismo, no hubiera tenido la voluntad de hacer la creación que ha efectuado. Sin embargo, toda esta magnífica creación en el universo, en nuestro planeta Tierra, etcétera, es prueba de que hasta Dios ha tenido fe en sí mismo, confianza en que Él no solamente era capaz de llevarlo a cabo, que por supuesto Dios es todopoderoso y nada le es imposible, sino que además lo iba a llevar a buen efecto, ¿no? A buen término. Así que, sin duda, la fe podemos hacerla fuerte y podemos fortalecer nuestra fe y debemos de tener fe sobre todo en nuestro Creador Jehová Dios. Hay muchas personas que a lo largo de mi vida me han dicho, yo no tengo fe en Dios o no creo en Dios. Y entonces yo le digo, ¿y a quién vas a acudir cuando te encuentres entre la espada y la pared? ¿A quién vas a acudir cuando te veas realmente en el fondo de los problemas de la vida? No saben qué responder. ¿Qué es la fe? Bueno, respondamos a esta pregunta. La fe no es simplemente reconocer las verdades bíblicas, porque incluso la Biblia en Santiago capítulo 2 versículo 19 dice que hasta los demonios reconocen las verdades bíblicas, como por ejemplo la existencia de Dios. Es una verdad de la palabra de Dios, la Biblia, que Dios existe. Hasta los demonios creen en Dios. Pero sin embargo, el texto bíblico que hemos citado declara que aún así ellos se estremecen, tiemblan. No le tienen el respeto y el amor que se le debe de tener. Más bien ellos le tienen un rechazo porque saben el juicio que les espera. Y es curioso porque hoy muchas personas que reniegan de Dios también se estremecen, porque en el fondo saben que están atentando contra el soberano del universo y saben que no tienen con qué defenderse cuando llegue el día de su juicio. Por eso es que es tan importante tener fe, porque aunque alguien diga, oh, yo no creo en Dios y como no creo en Dios no existe, no quiere decir que realmente no exista. Así que espero que la persona que no crea en Dios tenga un buen argumento con el cual defenderse cuando llegue el momento de su juicio. Cuando la Biblia define la fe, señala dos aspectos fundamentales. El primero es que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1 en su primera parte, que la fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan. Es decir, de aquello que se espera se tiene seguridad absoluta de que va a llegar, de que va a suceder. Esto tiene que ver mucho con las promesas de Dios en la Biblia. Tenemos que tener la seguridad de que lo que Dios haya prometido se va a cumplir. Pongamos, por ejemplo, un caso de la vida real. Nuestro Sol. Todos sabemos que el Sol, que realmente no se mueve, sino que es la Tierra la que orbita a su alrededor, pero sabemos que desde nuestra perspectiva humana en esta parte de la Tierra, cada 12 horas aproximadamente vamos a ver el Sol de aparecer por el horizonte. Con esa seguridad, porque es una seguridad que se basa en una experiencia tan amplísima que no deja lugar a las dudas, no solamente la experiencia de nuestra vida, que constatamos que el sol siempre sale, sino que incluso por los que nos antecedieron y por lo que vemos en la naturaleza, que es evidente. Nadie puede negar que el sol todos los días aparece por el horizonte. De esa manera tenemos que tener la absoluta seguridad de que las promesas de Dios en la Biblia siempre se cumplen. Y eso es realmente tener fe. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 1, en su segunda parte, como segunda indicación, demuestra que la fe es la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Es decir, hay una evidencia convincente de algo que aunque no vemos, sin duda es real. Y pongamos un ejemplo. En mi caso, cuando en el año 2019, a nivel personal, experimenté la fase más intensa de sucesos sobrenaturales en mi hogar,
y no era la primera vez que me sucedía. Ya años anteriores había sido testigo presencial de ciertos fenómenos, pero cuando en 2019 ocurrieron dichos fenómenos de manera tan innegable, tan llamativa, y en esa ocasión de manera consciente, ya no solamente en un estado de semi-inconsciencia mientras dormía, sino de plena consciencia, como yo ahora mismo hablo aquí delante de la cámara, cuando yo fui testigo presencial de esos acontecimientos, pude constatar que el mundo espiritual es un mundo real, aunque a mis limitados ojos no lo vea directamente. Y no lo veo directamente porque esas realidades espirituales no desean manifestarse visiblemente en ese momento. Ha habido testimonios de personas que sí han llegado a verlos, porque el mundo espiritual cuando desea se hace ver y cuando no, no se hace ver. Pero en 2019, aunque no lo vi, la evidencia era no solo convincente, sino era tan real y tan innegable por los sonidos que escuchaba, por los soplos de aire que me llegaron a mi rostro, por los rugidos y los gruñidos que escuchaba. En un vecindario donde normalmente a esas horas de la noche el silencio es total, donde en pleno invierno y debido al frío tenía las ventanas cerradas y aún así había esos fenómenos, ruidos muy desagradables que venían de mentes perturbadas, de demonios que me acosaban en una época de mi vida en la que yo estaba más alejado de Dios y que fue quizás ese tipo de experiencias las que a partir del siguiente año tomé la decisión, en 2020 en adelante hasta la fecha presente, de poco a poco cada vez más acercarme a Dios, porque no podía negar lo que era una evidencia convincente, una demostración evidente de una realidad que aunque con mis ojos no la veía directamente, estaba sucediendo. Y esos fenómenos no sucedieron ni una ni dos veces, sucedieron muchísimas veces durante un plazo de aproximadamente 9 meses, de los cuales los primeros 6 meses fueron acontecimientos que fueron increciendo cada vez más en intensidad, hasta que los últimos 3 meses le rogué muchísimo a Dios que me ayudara para poner fin a ese tipo de situaciones, porque sentía que se salía de control. Porque ese tipo de realidades, la del mundo espiritual, demuestran tener una fuerza totalmente sobrehumana, totalmente superior a lo que como seres humanos podemos manejar o dominar. Entonces, yo he sido una persona que ha tenido, por decirlo de alguna manera, ese privilegio, entre comillas, de haber presenciado esas realidades. Ha habido millones de personas en el mundo que no lo han contemplado ni probablemente la contemplen nunca más en su vida. Estas realidades saben a quién manifestarse. Y eso en cuanto al mundo espiritual diabólico, ¿no? Porque también yo he sido, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante, yo también he gustado los poderes del reino de Dios. He gustado la dádiva gratuita del Espíritu Santo. Yo también, en mi condición de cristiano ungido, he llegado a ser testigo ocular del poder sobrenatural, no de los demonios, sino de Dios, a favor mía, cuando en épocas más antiguas de mi vida, sobre todo en mi juventud y en mi tierna infancia y adolescencia, serví a Dios. Entonces, a mis 37 años de edad que tengo ahora, hago un balance de todas mis experiencias de vida y doy fe total de que el mundo espiritual existe. ¿Cómo no tener fe en ese mundo? ¿Cómo no tener fe en la evidencia de esta palabra? Porque fue el mensaje de esta palabra la que yo le pedí a Dios en oración en 2019 para que me ayudara a librarme de aquel acoso de espíritus malvados que me atormentaron por 9 meses aproximadamente. Y ahí tuve el convencimiento inequívoco, en una fe vacilante por entonces, de que las verdades bíblicas son incuestionables.
Y por eso yo puedo decir, quizás a diferencia de otras personas, que la fe no es simplemente el ejercicio de una cualidad de nuestra personalidad que viene como resultado del Espíritu Santo que opera en nosotros, sino que yo debo reconocer esa fe de la misma manera que el faraón de Egipto, cuando vio ante sus ojos el mar rojo de abrirse y el pueblo de Israel pasando a través del lecho marino. Faraón no tenía fe, pero no pudo negar lo que veía. Él fue testigo de las plagas de Egipto. Entonces yo, con una fe vacilante, dudosa, mediocre, ¿no? En aquella época, 2018, 2019, cuando yo fui testigo ocular y presencial de estos acontecimientos que he contado, pues no podía negar la existencia de ello. Por eso es que yo tengo absoluta autoridad moral, religiosa, para hablar lo que hablo, conforme a la palabra de Dios. Por eso, mi testimonio como persona constituye un testimonio de fe viva, porque mi fe se basa en pruebas sólidas, tanto de lo que he aprendido de la Biblia como de lo que he vivido en el plano personal. Pero entiendo que no todo el mundo puede tener la fe que yo tengo, o que otros muchos santos a lo largo del mundo tienen, porque para tener fe hay que tener una buena actitud de corazón. Para comenzar, la Biblia nos invita que para tener fe sería bueno como primer paso tener conocimiento exacto de la verdad, según 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Porque en realidad, si queremos tener fe o confianza en algo que no vemos, deberíamos antes conocer aquello que queremos tener fe. Es normal que hoy haya gente que no tenga fe en Dios, no lo conoce, no tiene el conocimiento de quién es Él, de sus cualidades, de sus acciones del pasado, etc. El apóstol Pablo dijo que la fe se demuestra con el corazón. Eso, por ejemplo, lo dice Romanos capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se demuestra la fe que lleva a la justicia, pero con la boca se hace declaración pública que lleva a salvación. Yo hoy estoy declarando públicamente ante ustedes, mediante este vídeo, lo que les puede llevar a la salvación, que es la palabra de Dios. Pero para que ustedes puedan tener fe en este mensaje, tienen primero que trabajar su corazón, tienen que empezar a ordenar sus pensamientos, sus sentimientos más profundos desde su corazón y darle la oportunidad a Dios para que entre en sus vidas, para que Dios pueda llegar a ser un amigo para ustedes, para que puedan conocerlo, conversar con Él, tratar con Él, pedirle para que Él actúe en vuestras vidas, etcétera, etcétera. Ahora, no basta con creer la verdad que la Biblia nos enseña. Es importante que la valoremos, que nos sintamos motivados a demostrar que creemos en estas verdades y vivimos de acuerdo con ellas. Aquellos que no valoran de corazón la verdad, aún rechazando las pruebas convincentes por terquedad o porque buscan excusas para satisfacer sus deseos pecaminosos contrarios a la Biblia, bueno, este tipo de personas no van a poder nunca llegar a tener fe, aun cuando en algún momento incluso pudieran ser testigos oculares de milagros. Por ejemplo, en los tiempos bíblicos había milagros. Ejemplo de ello Jesucristo, cuando resucitaba muertos, alimentaba a los hambrientos, etc. Pero ¿cuántas personas ponían fe en él? No todos, solo algunos. Hoy, por ejemplo, yo que, como digo, en 2019, como año culminante después de un largo proceso donde me sucedieron cosas con el mundo sobrenatural y fui testigo ocular de esos acontecimientos que realmente se le deben de catalogar como milagro. Y otras muchas cosas más que no voy a contar porque pertenecen al ámbito personal de mi vida, pero no terminaría nunca de contar las cosas de las cuales yo he sido testigo ocular de ese mundo, como
actúa, pues yo he podido tener fe. Pero ¿cuántas personas hay que viendo esos milagros y aún así no llegan a tener fe? ¿Cuántas personas han sido testigos oculares del mundo sobrenatural y aún así no tienen fe? Y son capaces de creer cualquier cantidad de argumentos retorcidos con tal de justificar su falta de fe. Así que el presenciar un milagro no necesariamente te va a llevar a la fe, porque para eso se necesita trabajar el corazón, tener una buena actitud de corazón. Los fariseos en el tiempo de Jesucristo vieron los milagros de Jesús, pero no tenían fe en él. Al contrario, buscaban la manera de darle muerte. Hasta los que eran beneficiarios de los milagros de Jesús se acercaban ellos al que era beneficiado, por ejemplo, a un ciego que era de nacimiento, lo acosaron diciéndole, tú realmente no has sido ciego de nacimiento. O sea, buscaban la sinrazón para atacar a aquella persona que había recibido el milagro de Jesús. No podían poner fe porque su corazón estaba lleno de odio, es decir, de una cualidad que Dios rechaza. Dios dice que hay que tener odio a lo que es malo, pero ¿acaso Cristo fue malo? Lo tenían a la persona equivocada. Entonces, queda claro que la fe se puede tener solo con una condición correcta, solo cuando amamos lo que Dios ama y aceptamos a las personas que Dios usa. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que demostraron tener fe. Ejemplo de ello es el rey David, que a pesar de sus graves errores en la vida, demostró su arrepentimiento y Dios lo bendijo. Por ejemplo, en el Salmo 27, que es un salmo de la Biblia, escrito por David, este rey del antiguo Israel describió en ese salmo cómo poder tener una fe fuerte. Por ejemplo, en los versículos de ese salmo, él reflexiona lo que él vivió, lo que Jehová había hecho por él, en contra de sus enemigos que buscaban matarlo. Por ejemplo, el rey David valoraba muchísimo el tabernáculo de Jehová, que era aquella tienda sagrada del antiguo Israel donde los israelitas se acercaban para ofrecer sacrificios a Dios y tener una comunión con Dios, un acercamiento a la adoración a Dios. Y David valoraba eso. Es más, David era un fervoroso adorador de Dios. Buscaba siempre su guía. En muchas ocasiones, cuando sus enemigos lo acosaban, y David vivió en una época en que los israelitas eran acosados por los filisteos y otras naciones enemigas. Hablamos de 3000 años atrás. Y David buscaba la guía de Dios. Lo dice la Sagrada Escritura. Hasta David quería que Dios le enseñara a comportarse adecuadamente, es decir, a andar en su camino. Y Dios lo bendijo, porque Dios lo hizo antepasado del Mesías Jesucristo, lo hizo rey, el primer rey de una descendencia, de un linaje real, de una dinastía que marcó para siempre la historia del antiguo Israel. Y además fue un hombre inspirado por Dios. Su fe fue recompensada. Nosotros podemos tener la fe de David si nos alimentamos, mentalmente hablando, del conocimiento exacto de la palabra de Dios. Si además vemos este tipo de vídeos que aquí publicamos, va usted a poder fortalecer su fe. Por eso, lea cuanto pueda la Biblia. Agradezca a Dios por esta divina palabra que nos permite conocerlo más y que gracias a ese conocimiento podemos tener fe en él. También demostramos esta fe cuando hablamos a los demás de las verdades bíblicas que aprendemos, porque la Biblia es muy clara. La Biblia dice que cuando aprendemos de ella tenemos que compartir lo que aprendemos, este aprendizaje, con otras personas.
porque así es como la Biblia perdura a lo largo de los siglos y perdurará. Hay una parte de la Biblia que declara que esta divina palabra va a durar para siempre. Así haya enemigos que la quieran eliminar. También demostramos fe cuando oramos a Dios y no nos damos por vencido, le pedimos su ayuda a pesar de los problemas. La fe sin duda nos va a motivar a actuar, a tener acciones que demuestren nuestra fe. Claro, nosotros no tenemos que demostrar nuestra fe ante seres humanos por alcanzar una responsabilidad, no. Nuestra fe hay que demostrarla ante Dios, pero nuestras acciones deben de demostrar esa fe. Ahora, si bien es cierto tenemos que tener fe en Dios, porque es una enseñanza bíblica fundamental, también tenemos que tener fe en su Hijo Jesucristo, porque la Biblia en el Antiguo Testamento está repleto de profecías que anunciaban la llegada del Mesías, la llegada del Hijo de Dios. Y cuando Jesús llegó como Hijo de Dios, en Juan capítulo 14, verso 1, Él dijo, ejerzan fe en Dios, ejerzan fe también en mí. Así que sus palabras son muy claras. Jesús dijo que es necesario poner fe en Jehová y en su Hijo Jesús. Ejemplo de alguien que puso fe en Jesús y lo demostró con sus acciones fue el apóstol Pablo, que pasó de ser un perseguidor de cristianos a un fervoroso evangelizador de la palabra de Dios. Él escribió en Gálatas capítulo 2, versículo 20, vivo por la fe que es para con el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Es curioso que hay gente que afirma creer y tener fe en Jesús, pero sin embargo no tiene fe en su Padre Jehová. Y hasta lo maldicen y lo insultan. Y empiezan a torcer las enseñanzas bíblicas. Es propio de apóstatas ese tipo de comportamiento. Los cristianos teócratas, por el contrario, tenemos que tener fe en Jehová y en Jesús al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos fe en Jesús, ¿cómo lo demostramos que tenemos fe en Él? Porque, por ejemplo, entre otras cosas, aceptamos el rescate, la acción que Él hizo de entregar su vida por nuestros pecados, como hizo Pablo, ¿no? Como habíamos leído antes en Gálatas 2:20. Vivo por la fe que es para con el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Entonces, nuestra fe en Jesús implica tener fe en su rescate, en su sacrificio, que la sangre de Cristo que Él derramó cuando estuvo colgado es una sangre que perdona nuestros pecados para siempre y además nos permite tener vida eterna, que es la mayor prueba de amor de Dios por nosotros, que nos pueda dar vida eterna. A pesar de que muchos de nosotros cometemos errores, nos equivocamos, en algún momento de nuestra vida hasta nos hemos equivocado gravemente, pero aún así, Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece la oportunidad de vivir para siempre gracias al sacrificio de su Hijo. Nosotros que pertenecemos a una generación humana en esta época de la historia que está caracterizada por la maldad más absoluta. Nadie puede negar que vivimos en una generación malvada. Nada más que hay que ver las atrocidades que cometen los delincuentes para comprender la gravedad de las cosas malas que ocurren. Una generación como la que hoy vive, que es culpable de mucho derramamiento de sangre, de mucha crueldad y maldad. Y aún nosotros perteneciendo a una generación malvada, Dios a cada uno nos da la oportunidad de tener vida eterna si nos arrepentimos, tenemos fe en Él, tenemos fe en su Hijo y obedecemos sus mandamientos. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad para poder tener la salvación. Ahora, otra forma de demostrar nuestra fe en Jesús es orar a Dios en el nombre de Jesús. Porque Jesús dijo que teníamos que orar en su nombre. Y por otro lado, para demostrar que tenemos fe en Jesús, tenemos que obedecer a Jesús. Los mandatos de Jesús están en sus santos evangelios. Por lo tanto, toda la Sagrada Escritura que contiene los mandamientos de Jehová, Dios el Padre, y de Jesucristo, el Hijo de Dios,
todos los mandamientos que aquí están escritos, tenemos la obligación de obedecerlos y cumplirlos, porque haciendo eso demostramos nuestra fe en Jesús. Él lo dijo en Juan capítulo 3, versículo 36. El que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna. El que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Está claro que Cristo relaciona muy directamente la fe con tener vida eterna y el desobedecer con no tener la vida eterna. Así que ejercer fe es obediencia. No es como algunos apóstatas dicen, tener fe es simplemente que tú crees y ya está. No, esto no es solamente un ejercicio intelectual. Es una demostración con nuestras acciones de que esa fe es real. Y es obedeciendo los mandatos de Cristo. Por ejemplo, Cristo dio dos mandatos fundamentales: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú demuestras fe en Cristo, tú obedeces el mandato de Cristo de amar al prójimo. ¿Cómo? No robándole, no matándolo, en fin, haciendo el bien por él. Quizás alguno de ustedes diga, bueno, yo he cometido esos graves errores en mi vida. A veces he hecho eso. Bueno, quizás usted a veces ha podido actuar de esa manera, pero ¿qué dice la Biblia que tiene que hacer en ese caso? Arrepentirse y obedecer los mandatos de Cristo. De esa manera se estará sometiendo a la ley del Cristo, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. También es importante obedecer la guía que este esclavo nombrado está dando a través de estos vídeos. Porque esta guía que ofrezco en el nombre de Jesucristo es una guía saludable para la congregación cristiana teócrata. Es decir, para todo el conjunto de cristianos teócratas que me estáis escuchando detrás de estas pantallas. Entonces, según Mateo 24:45, Cristo dijo que también debemos de seguir la guía del esclavo que él ha nombrado. Porque el esclavo, ¿cómo sabemos que Cristo lo ha nombrado? Porque se somete a la Escritura. Si hacemos lo que Jesús nos manda, porque lo leemos directamente de la Biblia o porque el esclavo nombrado nos está diciendo, pues entonces podremos demostrar que tenemos esa fe y eso nos va a ayudar a soportar las dificultades que la vida nos presente. Por último, para finalizar, recordemos lo que dice la carta de Judas, versículo 20-21. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe y oren con Espíritu Santo para mantenerse en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo con miras a la vida eterna. Así que la Biblia nos invita ¿a qué hacer? A edificar nuestra santísima fe. Así que la fe no es simplemente tener fe en la realidad espiritual que vemos quizás directamente como a mí me ha pasado, como he contado antes, o quizás a través de las palabras de la Biblia. No solamente tenemos fe en Dios por la creación que observamos, en la naturaleza, en el mundo, en el universo, etc. No solamente tenemos fe en el Padre y en el Hijo porque obedecemos sus mandamientos, o porque tenemos fe en el sacrificio de Cristo, sino que además de hacer todo eso, Judas 1, 20, 21 es muy claro. Tenemos que edificar nuestra santísima fe. Es decir, la fe hay que seguir construyéndola. No es simplemente decir, yo tengo fe. Muy bien que usted tenga fe, qué bueno. Pero Judas, versículo 20-21, dice que esa fe hay que edificarla. Así que es un proceso que nunca termina. Y cuando alguien nos viene a hablar la palabra de Dios, hay que recibirlo con gusto. No rechazarlo con soberbia y decir, yo tengo fe. Usted podrá tener fe, pero la Biblia dice que hay que edificar esa fe. Por lo tanto, si alguien le está aportando algo bueno para edificar su fe, acéptelo, porque es la palabra de Dios lo que le está trayendo. No solamente hay que construir, edificar esa santa fe, sino hay que orar con Espíritu Santo para poder mantenernos en el amor que le tenemos a Dios. Y si usted quiere seguir amando a Dios, tiene que seguir trabajando su fe.
Pues si hacemos esto, sin duda, como dice al final del versículo 21 de Judas, vamos a tener la vida eterna como objetivo delante nuestro. Queremos tener la misma actitud que aquel hombre que en una ocasión le dijo a Jesús, según Marcos capítulo 9, versículo 24, tengo fe, ayúdame donde necesite fe. Es decir, aquel hombre reconocía que tenía fe, pero aún así quería que esa fe fuese edificada, fuese agrandada, que continuara siendo construida, y acudió al maestro de la fe, que fue Jesús. Jesús entendió que este hombre tenía cierto grado de fe, pero aún así necesitaba ayuda, y Cristo se la dio. Nosotros, sin lugar a dudas, podemos profundizar nuestra fe a través de nuestro estudio de las Escrituras, reflexionando en ella y practicándola en nuestra vida, orando sin cesar, hablando a los demás de nuestra esperanza y haciendo el bien por los demás. Queridos hermanos, queridos amigos, ha sido un placer compartir con ustedes esta magnífica disertación sobre esta hermosa cualidad cristiana, la fe, que debemos de desarrollar en nuestra personalidad para que nos fortalezca, nos acerque a Dios, a su Hijo Jesús, y nos permita ser no solamente buenos cristianos, sino también buenas personas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.